Los aborígenes australianos hablaban de una extraña y terrorífica bestia que habitaba en el interior de los grandes desiertos de Australia. Estas tribus se referían a esta gran bestia como Burrunjor, descrito como un lagarto bípedo de entre 8 y 10 metros de altura, de brazos extremadamente cortos y con una mordida capaz de destrozar a sus presas. Australia es el país más grande de Oceanía y el sexto país más grande del mundo, con una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Este país cuenta con gran diversidad de hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos, teniendo una gran cantidad de áreas que no son pobladas. Muchos de estos lugares están rodeados de misterios, leyendas y avistamientos de criaturas extrañas. Uno de estos lugares es Arnhem Land, un área al norte de Australia, con un clima árido y una zona poco poblada. En este lugar existe una leyenda que cuentan los pueblos aborígenes, la cual habla de una extraña bestia reptiliana que acecha en los lugares remotos de Australia, de aproximadamente 8 metros de altura, la cual camina sobre sus dos patas traseras, con brazos cortos y una boca llena de dientes afilados. Ellos cuentan que esta criatura caza animales de gran tamaño como emús, canguros, búfalos e incluso a humanos. Por mucho tiempo se creía que simplemente eran historias de algún animal que habría sido confundido por los nativos de la zona, ya que ellos relataban historias sobre esta bestia y que por años habían encontrado cadáveres de animales con grandes mordidas y huellas extrañas. Se llegó a pensar que podría tratarse de un cocodrilo de gran tamaño o un dragón de Komodo. Pero fue hasta 1922 cuando comenzaron a documentarse por primera vez los avistamientos del Burrunjor. El primer relato documentado es de 1922, cuando un testigo aseguró haber visto un enorme lagarto bípedo al norte de Cloncurry, el cual movía la cola de lado a lado al caminar, igual que un cocodrilo. Un nuevo avistamiento sucedió en 1950, cuando un grupo de ganaderos siguieron unas huellas dejadas por un animal bípedo de gran tamaño en la región de Burgetown, en Queensland. El animal había estado mutilando ganado durante varios días. Los ganaderos siguieron las pistas, pero estas se perdían en un área pantanosa. Dos de los hombres se internaron en la región, y uno de ellos dijo haber avistado un enorme animal de casi 30 pies entre la espesa vegetación de la jungla. La búsqueda se dio por concluida de inmediato. Ese mismo año, un cazador de búfalos llamado Jack Peckham dijo haber encontrado huellas de 3 dedos de 38 centímetros, aparentemente de un gran reptil en la zona de Arnhem. Posteriormente, en 1957, hubo un nuevo incidente cerca del río MacArthur, en el norte de Australia. Unas 50 cabezas de ganado entraron en pánico repentinamente una noche. Un ganadero galopó hacia el río y pudo escuchar un fuerte rugido
a la vez que veía un animal de gran tamaño, con unos ojos brillantes, escabullirse en la jungla. Por la mañana siguiente, encontraron los restos de varios vacunos destazados, con marcas de grandes mordidas en sus cuerpos. En 1960, un testigo llamado Johnny Matthews aseguró haber visto una criatura reptiloide que caminaba en dos patas, de unos 8 metros de largo, moviéndose entre los matorrales en Lagoon Creek. Ese mismo año, unos cazadores de canguros reportaron haber visto un lagarto que caminaba en dos patas, de un color muy oscuro, de al menos 8 metros de altura, al norte de Mount Isa. Todo esto durante una tormenta de arena. Los avistamientos fueron en aumento durante la década de los 70s. Varios testigos dicen haber visto un monstruo enorme, de piel moteada, muy parecido a un tiranosaurio. En Floraville, al poco tiempo, una pareja de nativos aseguraron haberse encontrado con un animal similar de color gris, el cual se alimentaba del cadáver de un búfalo. En 1978, un policía y dos nativos se encontraban buscando a un conductor de autobús llamado Brian Clark, el cual se había perdido en la zona desértica de Urapungi. Una noche, los despertó el rugido y la vibración producida por el caminar de un animal de gran tamaño. El incidente hizo que se aterraran e inmediatamente abandonaran la búsqueda. Clark consiguió regresar 3 días después. Él informó que había escuchado el rugido de un gran animal desconocido en el desierto y había encontrado huellas extrañas de gran tamaño. En 1980, Max Field encontró 50 huellas en el distrito Camuna. Estas tenían la particularidad de que el dedo interior medía 37 centímetros y los dedos exteriores 10 centímetros. Durante ese mismo año, un ganadero llamado Charles Waterman dijo haber avistado un reptil bípedo de 10 metros de largo, huyendo con una vaca en sus mandíbulas. Los ganaderos de la zona organizaron una búsqueda con 20 hombres con perros para buscar en la jungla a la criatura. Pero los perros se negaron a ir más allá de un río donde se veían rastros de grandes reptiles. Uno de los últimos casos documentados sucedió en 1982. Se informó del avistamiento de una criatura de color negruzco en Arnhem Oriental, pero esta vez del tamaño similar al de un humano, un tamaño mucho menor de lo habitual que en los demás avistamientos. Diversos investigadores aseguran que podría tratarse de una cría del burrunjor. En ese mismo año, Alan Ritchie, un famoso explorador, revelaba detalles sobre la criatura. Los nativos decían que aún vivía en selvas remotas del norte australiano. El explorador hacía hincapié en el hecho de que los indígenas y los caballos evitaban los sitios donde tradicionalmente se dice que vive el burrunjor. Durante 1984, aparecieron huellas extrañas atribuidas al burrunjor en Naruma, Nueva Gales del Sur, de las que el investigador Guillory realizó moldes de yeso. La recopilación de estas historias australianas recogidas por Guillory mencionan una serie de criaturas similares a dinosaurios que habitaban los territorios del norte australiano antes de que comenzara la desertificación. Las mismas leyendas aborígenes consideraban a estas criaturas como extintas debido a la desaparición de sus hábitats, las que comenzaron hace cerca de 40.000 años con la llegada misma del ser humano. Algunos investigadores aseguran que varias especies de dinosaurios pudieron haber sobrevivido en las zonas remotas de Australia, teorizando la posibilidad de que el burrunjor sea un dinosaurio terópodo, como un Allosaurus o un tiranosaurio, ya que las descripciones de dicha criatura tiene bastante parecido con ellos. Aunque otros
se niegan a considerar la posibilidad de que dinosaurios hayan podido sobrevivir. Para explicar este mito del Burrunjor, recurren a animales conocidos como cocodrilos, pitones, canguros, entre otros. Algunos investigadores han expuesto la teoría de que podría tratarse de la extinta Megalania prisca, una variedad de varano gigante. Esta podía llegar a alcanzar los 7 metros, según algunos científicos. Pero el hecho de que el Burrunjor se ha descrito como un ser bípedo y de que deja huellas de 3 dedos, descarta la teoría de la Megalania, ya que los varanos dejan huellas de 5 dedos, y además estos caminan en sus 4 patas. Existe mucha evidencia de huellas, historias y testimonios de avistamientos de esta mítica criatura australiana. Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de capturar a la criatura. El Burrunjor seguirá siendo un misterio que acecha en las zonas remotas de Australia. ¿Se tratará de una especie de dinosaurio que pudo haber sobrevivido? ¿O simplemente son leyendas de las tribus australianas? Dime qué opinas al respecto. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.